Hola a todos, mi nombre es Donny Heiter Sánchez Pizango, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo. Bueno, hoy estaremos hablando acerca de temas muy importantes dentro de la ingeniería civil. Entonces, para comenzar, nosotros debemos saber a qué nos referimos con ingeniería civil. Bueno, es obvio que la ingeniería civil es una profesión muy utilizada a nivel mundial. La ingeniería civil es una disciplina profesional y especializada, está encargado del diseño, de la construcción, también de la mejora y mantenimiento de toda la infraestructura, como puentes, caminos, edificaciones, hidráulicas, hasta rascacielos y sistemas de tránsito masivo. Entonces, a eso nos referimos con la ingeniería civil, de construir. Entonces, debemos también conocer algunas ramas de la ingeniería civil. Por ejemplo, que es la ingeniería estructural. Por otro lado tenemos ingeniería de transportes o ingeniería vial, que es muy importante porque aporta a la sociedad para que puedan tener un mejor tránsito, para que puedan trasladar sus productos de un lugar a otro. A eso nos referimos con ingeniería de transporte vial. Además tenemos la ingeniería de construcción, lo que se basa especialmente en lo que es casas, edificios, entre otros. Además tenemos un tema muy importante que es la geología. ¿A qué nos referimos con geología? Bueno, es desde un punto científico, la geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de la tierra. Por ejemplo, para hacer un edificio, una casa, primero un ingeniero tiene que estudiar el suelo, si es apto para dicha construcción. Entonces, por ejemplo, también nosotros tenemos que tocar un tema muy importante en lo que es la ingeniería civil. Nos referimos a la topografía. Es un tema muy importante dentro de la ingeniería civil porque sin la topografía muchas veces no podemos hacer una carretera, medir un terreno. Por eso la topografía estudia los métodos y procedimientos para hacer mediciones sobre el terreno y su presentación gráfica o analítica a una escala determinada. A eso nos referimos cuando hablamos de topografía. Su campo de acción de la topografía también no solo es en lo que nos referimos ingeniería civil, también es en la arquitectura, en el diseño de vías, como ya lo había mencionado. Pero también debemos conocer cómo está compuesto una topografía. Los niveles ópticos. Un nivel óptico es un instrumento que materializa y facilita el trazo de las líneas. Aparte de esto, también existen muchos más de estos aparatos, como por ejemplo los teodolitos. Además también los GPS, es un sistema en la topografía, muestra con gran precisión nuestra posición en el plano horizontal. Bueno, también dentro de la ingeniería civil también es muy importante conocer lo que es la mecánica de suelos. Por ejemplo, para hacer, como ya lo había mencionado, para hacer una carretera, una casa, un edificio, tenemos que ver si el terreno está apto para dicha construcción. La mecánica de suelos. La mecánica de suelos es una parte de la ingeniería civil que está dedicada a estudiar las fuerzas o cargas que son establecidas en la superficie terrestre. Bueno, como nosotros desde la secundaria, primaria, nos vienen enseñando muchas veces los tipos de terreno, ¿no? Los tipos de suelos. Por ejemplo, tenemos los suelos arenosos, los suelos arcillosos y un importante que es la grava. Es muy importante. Por ejemplo, la grava es importante para hacer las carreteras, para hacer el terreno, ¿no? Además, tenemos la tecnología de los materiales.
la tecnología de los materiales. Los materiales son muy importantes para construir, obviamente. Los materiales aglomerantes, los agregados, la madera, que es muy importante, por ejemplo, para hacer las columnas donde se derrama el concreto, el acero, el plástico también, unidades de albañilería, entre otros. Además de eso, tenemos la tecnología del concreto. Bueno, ¿a qué nos referimos con la tecnología del... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnología del concreto? Bueno, la tecnología del concreto, como muy bien sabemos, como yo tuve la experiencia de trabajar en construcción, la tecnología del concreto, bueno, el concreto especialmente es la mezcla, ¿no?, del cemento, la arena y el agua, la cual se endurece después de cierto tiempo formando una piedra artificial. También eso depende de cuánta cantidad de cemento le es echado. A eso también se debe el tiempo de cuando se endure el cemento. Como por ejemplo también cuando muchas veces nosotros cuando trabajamos y queremos que una mezcla endure rápido, utilizamos yeso para que no demore mucho tiempo en endurarse la mezcla. Pero esos son para hacer paredes pequeñas nomás. No es recomendable para utilizar yeso para hacer paredes de gran tamaño. Además por otra parte tenemos la ingeniería estructural. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de ingeniería estructural? La ingeniería estructural es una especialidad de la ingeniería civil que se ocupa de la investigación, planificación, análisis, diseño, evaluación, monitoreo, etcétera, etcétera. Adicionalmente, consideramos los aspectos técnicos, económicos, ambientales, estéticos y sociales de las estructuras. La ingeniería estructural es una profesión que ofrece una gran oportunidad para hacer una diferencia en nuestra vida, de las personas, como también del medio ambiente. Por otro lado, seguimos hablando de la ingeniería hidráulica. Como ya lo había mencionado, es muy importante dentro de la ingeniería civil. ¿A qué nos referimos con ingeniería hidráulica? La ingeniería hidráulica es una de las ramas tradicionales de la ingeniería civil y se ocupa de las proyecciones y ejecución de obras relacionadas con el agua, sea por su uso como la obtención de energía hidráulica, la irrigación, por ejemplo, para regar los campos, la potabilización, canalización u otras, etc. Sea para la construcción de estructuras de mareas, ríos, por ejemplo, represas, canales, puertos, muelles, rompeolas, etc. Por otro lado, vamos a hablar de un tema muy bonito también, que es tradicional también, así como la ingeniería hidráulica, que es el tema de ingeniería de transportes y vías. Sin vía no hay tránsito. Sin vías no puedes ir de un lugar a otro, llevar un producto a vender en otros lugares. Por eso es muy importante el transporte de vías. ¿A qué nos referimos con eso? La ingeniería de transportes y vías es una rama de la ingeniería civil en la cual se construye conocimientos a partir de las disciplinas matemáticas, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, estructurado mediante la investigación formativa y aplicada que surge de la confrontación entre el texto de estudio y la experiencia. Para su aplicación ética en el desarrollo de métodos de utilización de materiales, esfuerzos y sinergia dentro del marco de desarrollo sostenible para la satisfacción de las necesidades de movilización de la sociedad. ¿Ves? Como lo había mencionado, a eso nos referimos con la ingeniería de transportes y vías.
Por ejemplo, las carreteras. La carretera es una vía de transporte de dominio y uso público. Por otro lado tenemos obras. También conocemos en la ingeniería de transportes las famosas que le llamamos obras de arte en la ingeniería civil. Y una de las obras de arte más conocidas quizás es el puente. El puente en realidad es una obra de arte en la ingeniería civil según cómo tienes esa creatividad para hacer un puente, ¿no? Muchos ingenieros utilizan su creatividad para hacer un puente hermoso y así facilitar la calidad de vida de las personas. Por otro lado, también tenemos las instalaciones sanitarias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instalaciones sanitarias? En la construcción de las edificaciones es uno de los aspectos más importantes en el diseño de red de instalaciones sanitarias debido para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Sin agua, una casa no puede cocinar, no puede lavar, entre otros. Además, también conoceremos las instalaciones eléctricas. Cuando construimos una casa, un puente, además una carretera, tiene que tener, obviamente, su fluido eléctrico, ¿no? Entonces, cuando construimos una casa, debe tener todos sus alarmas, luces, etcétera, etcétera. A eso nos referimos también con instalaciones eléctricas. Los costos y presupuestos. Bueno, ¿a qué nos referimos con costos y presupuestos? Toda obra de construcción requiere de gestionar metrados y presupuestos previos en donde se especifiquen los detalles de los proyectos y costo. Mayormente los costos y presupuestos se aplican comúnmente lo llaman el metrado. Entonces, seguimos hablando de este tema muy importante que es proyectos de ingeniería. Los proyectos de ingeniería. Espera un momento. Proyectos de ingeniería. ¿A qué nos referimos cuando hablamos proyectos de ingeniería? Son aquellos que se proponen la construcción de una obra de tal envergadura. Al igual que los de tipo de arquitectónico, se caracterizan por un alto grado de complejidad, algo que queda de manifiesto desde su concepción. Otros elementos que definen los proyectos son la simultaneidad de tareas y acciones, además también diseño a largo plazo, elevados costes de ejecución, entre otros. Por último, la supervisión y residente. ¿A qué nos referimos con supervisión? La supervisión de una obra puede ser un factor determinado, tanto para el éxito como para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicios en las construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino principalmente al mal desempeño de la supervisión. Si no hay un buen supervisor, el maestro de obra, los constructores pueden hacer lo que les da la gana. A eso nos referimos con supervisión, para supervisar una obra. Y residente, un ingeniero residente de obra es el encargado de dirigir la ejecución de la obra, casi como el supervisor, de dirigir la obra conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de la obra. El residente tiene que obedecer ese proyecto de obra, no tiene que agregar otros tipos de cosas, ¿no? A eso nos referimos con residente. ¿Qué hace un ingeniero residente? Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra, verificar el cronograma, etcétera, etcétera. Bueno, fue un gusto hablar un poco de este tema de la ingeniería civil, cómo está compuesta, qué tiene, ya habíamos mencionado topografía, etcétera. Bueno, fue un gusto hablar de ese tema y muchísimas gracias con todos.